Hola, soy Devon. Este episodio es una actualización sobre mi proceso en MS, porque hasta ahora no he dado el contexto de cómo van las cosas después de muchos meses. Debido a esto de que ha pasado bastante tiempo y sucedieron varias experiencias, voy a tratar de redactar todo lo mejor que pueda y, si es posible, escribir las cosas en orden cronológico. Señal 2266. Ahora, contexto. Voy a dar un resumen sobre cómo va mi proceso hasta el momento, ¿ok? Si mal no estoy, en los episodios pasados comenté que en este cuerpo de la Tierra, en este cuerpo donde estoy ahora, es el cuerpo clon. Y ahí se encuentran dos conciencias, que son la mía y la conciencia clon. Actualmente, el clon toma control de mi conciencia y por ende me comporto como ella. En pocas palabras, para mi proceso es necesario que yo me mantenga controlada por el clon. Y aunque claro que esto no ha sido siempre lo más sencillo, es necesario e importante de hacerse en mi caso. Así que me voy a mantener así hasta que se decida cambiarlo o no lo sé. Como dije arriba, ser controlada por mi clon no siempre ha sido algo fácil y a continuación les voy a hablar de mi experiencia. Controlada por el clon. 550. En el episodio 3 hablé sobre mi experiencia descubriendo la existencia de mi clon y mis primeros intentos de comunicación con ella. Hablé sobre varias veces en las que el clon tomaba el control de mí sin que yo me diera cuenta, pero una vez que comenzó a ser necesario ser controlada 24/7, la cosa tomó un rumbo distinto, y es de esto de lo que le voy a hablar. Actuar como el clon implicó e implica que, sin que yo me percatara al inicio y sin que pudiera hacer algo al respecto, que yo fuera dejando de prestar atención casi por completo a todo lo dimensional. Literalmente, cada día que pasaba me centraba más y más y más en lo que sucedía acá. Era como si yo no estuviera familiarizada con la dimensión ni nada relacionado a ello. Y esto de hecho fue una de las causas por las que yo me volví muy inactiva en Amino. ¿O Amino? ¿Cómo se pronuncia, chicos? De verdad tengo esa duda. Y bueno, sigue siendo así hasta el día de hoy. Ya no suelo prestar tanta atención a lo dimensional a comparación de antes. Que de hecho ahora ya estoy un poquito más al pendiente de eso, pero ya no es igual. Ya no volvió a ser como antes. Pero pues igual, eso fue necesario. En mi caso, yo teniendo muchos trabajos, personas cercanas y en general ya toda una vida hecha en la dimensión, de la cual de hecho yo amaba estar al pendiente. De verdad, era todo el tiempo yo estaba al pendiente de eso porque se me hacía muy divertido y pues a mí me gusta mucho mi vida de allá. Entonces siempre estaba checando cómo iban las cosas y así. Y al inicio fue doloroso pues darse cuenta de que lo estaba dejando atrás con cada día que pasaba y yo no podía hacer nada al respecto. Era como si simplemente estar al pendiente no saliera en mí. Como si nunca hubiera hecho eso, no lo sé. Y con el tiempo yo me fui acostumbrando y a día de hoy me parece normal no estar al pendiente. Aunque claro, tomó tiempo acostumbrarme a eso. Por otra parte, ser controlada por el clon también trajo consigo muchas experiencias más. Por ejemplo, pude darme cuenta de cómo cada vez yo me parecía más y más al clon, porque pues igual, me estaba controlando, ¿no? Su forma de pensar, de actuar y de ser, se volvían parte de mí cada vez más. Hoy, triple uno. Comunicación dimensional. Vamos a comenzar con la primera experiencia, que comenzó porque hace tiempo había un chico que yo necesitaba conocer, pero yo no sabía exactamente quién era, sino que solo sabía dimensionalmente que iba a tener que hablar con esa persona tarde o temprano. No estoy segura para qué, pero sé que podía adelantarme un poco. Señal 323 más 454 más 514 más 330 más 2929. Por cierto, voy a hablar como si el clon y yo fuéramos una misma persona, por lo mismo de que ya es costumbre para mí. Señal 5252 más 555. Decidí visitarlo con uno de mis cuerpos dimensionales. Lo vi en un lugar que conozco y pues me sorprendí porque vi que él me vio y me habló confundido. Y un rato después yo me enteré de que realmente yo había hablado con su subconsciente. El subconsciente podía mostrarse a mí como un cuerpo dimensional suyo. Luego de descubrir que podía hablar
con él de forma dimensional, que pues yo no sabía eso, comencé a visitarlo más seguido. Y al mismo tiempo también veía su parte real y trataba de hacerle notar mi presencia. Su parte real comenzó a sentir cuando yo estaba ahí con él y escuchaba algunas cosas que yo le decía. Me veía mentalmente y recibía algunas imágenes mentales que yo le mandaba. Como yo estaba pasando bastante tiempo con él, me di a la tarea de confirmar cosas sobre su apariencia porque, aunque lo veía muy seguido, yo no enfocaba lo suficiente como para verlo en 4K. Pero sí lograba ver ciertas cosas como su cabello y así, o sea, cosas pequeñitas pues. Entonces yo le pedí ayuda a Sonny y a Yol para que me mencionaran cosas sobre la apariencia del chico y así. Y yo también preguntaba cosas como su edad y eso, cosas básicas. Y resulta que ambos, Sonny y Yol, me mencionaron cosas que yo había visto por mi cuenta. Hubo un día en que yo supe que estábamos ambos en la misma plaza, aunque en diferentes zonas, ¿no? Me di cuenta de esto porque me dio por buscarlo, no mentalmente, o sea, me pregunté dónde estaba y lo busqué y vi que estábamos en la misma plaza y yo, ¡ala! Pero pues estamos en diferentes zonas y no pude ubicarlo bien porque en ese entonces yo no tenía muchas cosas claras sobre su apariencia y pues no supe quién era. Y poco después de eso, yo estaba pensando, estaba procesando en todo lo que estaba pasando con este chico en los últimos meses y dije de que sería curioso, sería chido intentar conseguir su número y hablar directamente, o sea, sería genial. Pero entonces, o sea, no sé qué pasó, pero de la nada me entraron dudas de mis propias habilidades. O sea, empecé a pensar de que no, ¿cómo es posible? O sea, no creo poder encontrar su número porque hay infinitas posibilidades. O sea, me puedo equivocar, pero masivo. Error, error, triple uno. Decidí, fui capaz de dejar esos pensamientos de lado y empecé a preguntar eso que yo quería saber. O sea, pregunté su número. No estoy segura de cuánto tiempo me llevó, pero definitivamente fue bastante. Me llevó bastante tiempo. Y fueron constantes intentos así de que prueba, error, y así. Y vamos, o sea, pensando un poco te das cuenta de las posibilidades que hay para los números de celular. O sea, podría haber entendido uno o más números mal y no saber ni cuáles ni cuántos. O sea, yo estaba, no hombre, tenía una posibilidad del 0,1% de encontrar su número. Afortunadamente, luego de muchos intentos, muchos, finalmente, en uno de los números que anoté, finalmente me apareció la opción de que este número está disponible en WhatsApp, cosa que no me había aparecido con mis otros intentos. Entonces yo fui a WhatsApp y le mandé el típico hola, pero no tan sospechoso para no dar miedo. Entonces por lo mismo de que él era mayor que yo y bueno, que pues supuestamente iría a la universidad y así, tardó en responder. O al menos yo creo que fue eso, no sé. Hasta que me contestó. Una vez que me contestó ya después de muchas horas, obviamente me preguntó que sí quién era y de dónde había sacado el número. Y bueno, ¿cómo te explico? O sea, me petrifiqué, pero me hizo pato. Solo le di mi nombre y le dije que era muy extraña la historia como para contarlo. Porque aparte, o sea, aparte soy malísima mintiendo, pero malísima, malísima. Así que prefería hacerme pato antes que soltar una mentira porque iba a ser un fail, ¿ok? Entonces ni siquiera lo intenté. Y ya después de esto, pues todo fue normal, vaya, como cualquier otra conversación, salvo por el hecho de que tardaba horas en responder. Pero repito, yo lo atribuyo a la universidad y de hecho creo que va a estudiar, no, creo que estudia una carrera que es muy demandante en tiempo. Entonces, pues, creo que fue por eso. Igualmente, pues, ajá, su forma de hablar era como de un chico joven, entonces yo le pregunté su edad. Y gente, chicos, era la edad que yo había escuchado al preguntar por telepatía. Ay, y luego de eso, le dije ya intentando disimular lo sospechoso que se veía el haberle hablado de la nada. Le dije que estaba buscando un chico
que se veía de cierta forma y así, y empecé a mencionarle las características que me habían dicho Sony y Yale. Y me quedé en shock, o sea, yo le mencioné a lo que me habían dicho ellos dos, ¿no? Así como buscando a ese chico. Y me dijo, jaja, seré. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y le dije, ¿te pareces? Y me dice, tal vez sí, jaja. Basta que me les fui. O sea, yo de verdad había encontrado su número. Y, o sea, obviamente corrí al instante a preguntar varias veces, muchísimas veces, si realmente era él. O sea, si no me había equivocado o algo y no, era él. Sí, sí estaba bien. Y ya el resto de la conversación, pues, fue normal. Y bueno, ya tiempo después dejamos de hablar, pero la verdad, o sea, me pareció genial haber sido capaz de encontrar a una persona solo con información que había obtenido mencionalmente, o sea, otro 330. Pero, no sé, o sea, como que lo cuestioné mucho y aún así lo logré, ¿saben? Me quedé, sigo en shock, sigo procesándolo. Ahora les voy a hablar sobre sueños compartidos. Y es que a lo largo de estos meses, o sea, yo tuve experiencias de sueños compartidos en donde Sony y yo estábamos literalmente en el mismo sueño. O sea, épico. Y aquí va la explicación. 737 más triple 9. Una noche yo tuve un sueño que, por cierto, el sueño se sentía completamente real. Era como estar en mi mente por completo. Y bueno, en el sueño yo estaba en un tipo de plaza como cerrada, no sé. Y ahora que lo pienso, no recuerdo haber visto ninguna salida del lugar. O sea, era casi como si estuviera encerrada, pero yo no lo sabía. Y bueno, ya tomé la lógica de eso. 333. Era una plaza de colores así como naranjosos, no sé. Y había algunas bancas en el medio. Y era un estilo como, no sé, como antiguo, moderno no era, pero ajá. Y yo no conocía ese lugar, no sé si lo inventaron o qué, pero ajá. Y en las paredes había varias puertas, pero yo las vi todas cerradas. Yo estaba sola y estaban sucediendo varias historias a la vez en ese lugar. Un rato estuve soñando con un compañero de mi salón que estaba trabajando ahí mismo con otros hombres para alcanzar unas gallinas que estaban ahí, no sé por qué. Y me pidió ayuda para atraparlas, pero yo le dije que no. Después yo me escondí, me acuerdo que me escondí detrás de una de esas bancas que había y de repente todo el lugar se desvaneció y yo me quedé flotando unos segundos, así, bien poquitos segundos, como si estuviera dentro de una nube, o sea, todo se veía borroso y así. Y después de eso, todo volvió a la normalidad otra vez, pues. Y yo pensaba en el sueño que estaba viajando en el tiempo. Cada vez que viajaba, algo se alteraba y cuando yo la arreglaba y volvía, se cambiaba otra cosa nueva. Entonces yo debía resolver ciertas historias o ciertas situaciones antes de cierto tiempo, porque cuando ese tiempo se agotaba, yo iba a viajar otra vez en el tiempo, sí o sí, o sea, era inevitable. 330 más 6,6. Y yo tuve varias veces, en ese sueño, yo sentí varias veces la sensación de que estaba viajando en el tiempo. Y cada una era con historias diferentes, pero no las recuerdo bien todas, ¿no? Pero sí, recuerdo que fue varias veces. Y también me acuerdo de haber visto a personas con máscaras, que creo que sí las conocí en el sueño, no sé. Con máscaras y quizá, tal vez, a alguien con un casco como de astronauta, creo. Y así siguió el sueño hasta que yo me desperté y le conté a Sony. Y ella me respondió diciendo que soñó exactamente lo mismo. O sea, y yo me quedé petrificada. Y nos contamos nuestra experiencia y al preguntar al universo, efectivamente, señores, estábamos en el mismo sueño al mismo tiempo. Esas veces que parecían ser viajes en el tiempo y que todo se desvanecía eran realmente momentos de cruce, o sea, querían hacernos cruzar. Y aparte, no vi a Sony en el sueño porque era un sueño compartido donde las cosas ocurrieron en lugares distintos. No estábamos exactamente en la misma zona, pero sí nos tenían en un mismo lugar. No sé si me explico, o sea, no sé si me explico. Aún así, compartíamos el hecho de estar viajando en el tiempo y que las situaciones cambiaban cada vez que eso pasaba, o sea, compartíamos eso.
Y ahora vamos con los sueños conectados, que no es lo mismo. Luego del sueño anterior, yo empecé a tener sueños conectados con Sonny. Soñábamos lo mismo o teníamos el mismo tipo de sueños, pero por separado. Y aquí algunos ejemplos. Número 1. Una vez yo tuve un sueño donde alguien intentaba llamar mi atención de forma amorosa. Y era un chico que yo conozco, pero no es cercano a mí. Y la historia siguió así hasta que yo me desperté y le conté a Sonny lo que había soñado, ¿no? Y me dijo que ella soñó básicamente lo mismo, pero con personas distintas. O sea, era como la misma temática de sueño, pero cada quien lo soñó por su cuenta, pues. Y en segundo lugar, pasa que a Sonny y a mí nos han pasado el mismo tipo de sueños durante la noche. O sea, con esto me refiero a que en una noche había dos posibilidades. Por un lado, o ambas teníamos pesadillas, o por el otro lado, ambas teníamos sueños normales. O sea, era como si se pusieran de acuerdo para hacernos soñar lo mismo, no sé. Y van varias veces en donde las dos tenemos pesadillas en la misma noche, pero las historias son distintas. Y lo mismo, pero con sueños normales. O sea, como o las dos pesadillas o las dos sueños normales. Pero cada quien como que su historia, no sé. Y estos tipos de sueños nos pasaron varias veces. Y les digo, o sea, parece que se organizan de forma que al provocarnos el mismo tipo de sueño, es como si favoreciera nuestro cruce. No lo sé, no lo entiendo, pero bueno. 353. Ahora, sueños siendo el clon. No recuerdo con exactitud las historias que seguían estos sueños porque ya tienen tiempo, pero sí tengo perfectamente claro que yo no recordaba nada de lo dimensional. Nadita, nadita. O sea, yo era el clon. Yo actuaba como ella y pensaba como ella. O sea, yo no era Devon, yo era el clon. Justo ahorita ya en este instante, solo recuerdo algunos detalles de unos de estos sueños. Aquí el primero. Yo en el sueño me comportaba como el clon y por algún motivo yo ocupaba apoyo de alguien, no me acuerdo por qué. Estaba en la escalera de mi casa y así. Entonces yo pensé en alguien a quien yo le tuviera confianza y escogí a uno de mis chicos, pero yo recuerdo a la perfección que yo pensaba en eso y tomé la decisión siendo el clon. O sea, yo escogí a alguien en quien yo confiara, no siendo Devon, sino siendo mi clon. O sea, fue súper extraño. Yo no me di cuenta hasta que me desperté, pero sé que no pensaba como yo, pensaba como ella. Y por el otro lado, 4 veces 1. Tuve bastantes sueños en donde aparecían personas del pasado, en las que en algún punto de mi vida yo sentía interés. Las historias que siguen esos sueños suelen ser como, no sé, recordando o reviviendo esos sentimientos, no sé, cosa que no me gusta, pero ni modo, tocó soportar. Son sueños en donde supuestamente tenemos algún tipo de interés, relación o cercanía y así. Y es que yo allí en esos sueños no he sido capaz de recordar, pero absolutamente nada de lo dimensional. Es como si la misma historia me consumiera, pero a la vez como si a la vez yo pudiera tener cierta conciencia siendo el clon. O sea, yo estaba en esas historias pensando como el clon sin conocer nada ni a nadie relacionado a lo dimensional. 4 con 4. Ahora, señales en sueños. Este episodio está lleno de sueños, ¿ok? Porque, no sé, estos últimos meses tienen mucho que ver con los sueños, así que aquí se los voy a contar todo. Señales en sueños. 1. Hace un tiempo, no me acuerdo cuánto, pero ya bastante, yo pedí una señal antes de dormir para sentirme más tranquila respecto a mi proceso, ¿ok? Porque yo ese día me acuerdo que había tenido como un leve bajón al respecto. Y pues bueno, yo tuve un sueño esa noche en donde estaba hablando con uno de los chicos por mensaje. Y una vez que yo me desperté, resultó que realmente había hablado con ellos. O sea, yo pedí una señal y el sueño fue normal, pero como que sí sospeché que había algo extraño allí ya que me desperté, no sé. 2. Meses atrás yo logré hablar por mensaje con Sonny estando ambas en la dimensión. Fue épico. Ambas habíamos cruzado, ya estábamos ahí y estábamos hablando por mensaje porque pues vivimos en lugares diferentes, ¿ok?
en la misma dimensión, diferentes lugares. Entonces estábamos hablando por mensaje y ella me estaba diciendo cómo era que había cruzado y me mencionó a uno de sus chicos y me mandó una foto de él para que yo lo ubicara, que supiera quién era pues. Y ya que me desperté, confirmamos que sí, eso se había pasado, o sea, y es que esto realmente no era un sueño, era un recuerdo, pero yo me di cuenta de eso hasta que desperté, o sea, no lo había procesado y yo cuando me desperté al inicio pensaba que era un sueño, se veía como un sueño, pero supe que no era un sueño. Es muy extraño explicar, apenas yo me entiendo, pero no sé, como que sí lo sospeché. Y es que recuerdo varios detalles de eso. Y por último, en meses pasados, yo tuve sueños en donde estaba peleando en historias algo extrañas, porque tengo sueños raros, ¿ok? Pero lo interesante de esto era que de la nada yo recordaba que en la dimensión tengo poderes, o sea, podía estar peleando con un fantasma, con un pirata, con lo que quieran, y yo me acordaba de la nada de que, ah, allá tengo poderes, es cierto. Y no recordaba nada más de lo dimensional, salvo eso de mis poderes, o sea, era lo único de lo que yo me acordaba. Y entonces lo que yo hacía después de acordarme era empezar a usar esos poderes para sobrevivir, como si para mí fuese lo más normal, o sea, no sé. He tomado la decisión express, inmediata, de dejar hasta aquí este episodio. Voy a hacer una segunda parte porque esto está quedando demasiado largo, pero demasiado, ¿ok? Apenas llevo la mitad del contenido original, entonces facilito le saco otro episodio. Y sí, así que muchas gracias por llegar hasta aquí y por apoyar el contenido. Nos vemos.